Ahí voy, estoy tratando de colocar mi presentación. Vamos ahora con la integración molecular de la acción. Acá está. A ver. Ahí ya ven mi pantalla. Sí, profe. Sí. Ok, bueno, vamos a iniciar con este nuevo segmento dentro de vamos a iniciar este nuevo segmento dentro del semestre, dentro de la clase de juicios orales civiles, y vamos a iniciar con el camino que también vamos a trazar hacia un taller de elaboración de demanda. Para poder llegar a la elaboración de demanda, pues primero tenemos que definir una estrategia, como se los he venido mencionando en diversas presentaciones y a través de las conferencias que hemos tenido con varios profesores y profesoras. Para poder definir una estrategia debemos de tener toda la película completa, no solamente del conflicto, sino también de las vías, los canales y de los mecanismos que podemos utilizar para poder generar una estrategia. Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar un poco con el tema de la demanda, independientemente de que más adelante regresemos a los conceptos básicos de la demanda y algunos temas. Para efectos de esta presentación vamos a utilizar, por ejemplo, este concepto de demanda. Ya que hayamos nosotros decidido que la vía que nos queda es el litigio, porque pues ya revisamos el asunto y ya pudimos constatar que ya se agotaron las actividades de negociación, que ya propusimos la mediación y que, bueno, pues no es posible el arbitraje ya que no haya voluntad por las partes o bien este no haya sido pactado a través de una cláusula compromisoria o un compromiso arbitral. Bueno, pues nos quedará la vía jurisdiccional. Les comentaba yo en sesiones pasadas que la conciliación no la tenemos regulada como en el caso de la mediación, como un procedimiento que puede realizarse de manera institucional fuera del procedimiento. Lo que tenemos en la conciliación es artículos en el Código de Procedimientos que nos permiten implementar la conciliación dentro del procedimiento y hay ciertas estructuras. Entonces, ese, digamos, mecanismo alternativo de solución de controversias lo exploraremos su empleo hasta el momento en el que estemos dentro del procedimiento. Ahora, ya que decidimos que la estrategia va a ir encauzada a través de un litigio y que ya hayan revisado los temas de competencia y el tema del conflicto y que hayan decidido que el litigio se tendrá que ventilar en un juicio oral civil, en un juzgado oral civil, bueno, pues entonces tendremos ya un acercamiento más hacia la definición específica de nuestra estrategia. Tendremos que empezar a pensar en una demanda, porque pues es el vehículo procesal para poderle hacer llegar este reclamo al órgano jurisdiccional y que este a su vez en su momento se lo notifique a la contraparte, la emplace para que pueda contestar y que existe esa contienda judicial en donde las partes aporten sus versiones de los hechos, las pruebas, los medios de convicción, que argumenten, que se venga el desahogo de pruebas, las audiencias, las confesionales, testimoniales, documentales, posteriormente al cierre de la etapa probatoria vendrán los alegatos y con ello el dictado de la sentencia.
Eso en términos generales. Bueno, pues vamos a empezar, como les había yo mencionado, a trabajar con el taller de la demanda. No es un taller que vayamos a concretar en esta clase, sino que es el inicio de las actividades para poder llegar a ese taller. Entonces, bueno, ya que hemos definido que vamos a ir a través de un litigio, pues el vehículo, como les mencionaba, es la demanda. ¿Qué debemos de entender como demanda? Es el acto procesal, verbal o escrito, en virtud del cual una persona que cuenta con interés legítimo se constituye como parte actora, iniciando el ejercicio de la acción en contra de otra persona, quien tiene la pretensión contraria, por lo que a su vez se constituye como parte demandada, y a quien se le exige ante una autoridad judicial el cumplimiento de ciertas prestaciones basándose en ciertos hechos que se sustentan en determinado material probatorio. Aquí tienen un concepto de lo que debemos de ubicar como demanda. En la parte de negrilla se encuentra resaltado la parte medular del concepto, las palabras que deben de formar parte de este concepto, y lo que no está resaltado en negro, bueno, pues son las palabras que ustedes pueden utilizar para poder generar su propio concepto. Pero su concepto debe de abordar que es un acto procesal, que en donde hay alguien con un interés legítimo que se constituye como parte actora para ejercer una acción en contra de otra persona que es la parte demandada. En esa acción se exige una pretensión ante una autoridad judicial para que se cumplan ciertas prestaciones basándonos en hechos y en material probatorio. Eso lo pueden decir en el orden que quieran, pero deben de tener esas palabras claves, esos conceptos claves, para que podamos nosotros entender qué es una demanda. Si no tiene esta configuración la demanda, puede ser un reclamo extrajudicial, una queja, una petición, le podemos llamar de cualquier otra forma, pero debe de tener estos elementos que se resaltan en negro para que pueda configurarse una demanda procesalmente hablando. Ahora, la demanda necesita cubrir ciertos requisitos. Se encuentran divididos en dos grandes rubros, teóricamente, los formales y los materiales. En la práctica, tenemos la mayoría de estos requisitos formales y materiales consagrados en los artículos 980 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los formales que se refieren a los requisitos que el documento de demanda debe de llevar como tal. Los vamos a ver también más adelante. Por ejemplo, el nombre de la parte actora, el nombre del demandado, las prestaciones, los hechos, las pruebas, el fundamento de derecho, el tipo de acción y la firma. Esos son los requisitos que debe de cubrir el escrito de demanda. Y requisitos materiales tendremos aquellos que deben de acompañar al escrito de demanda. Por eso son materiales. En físico, estamos hablando de que son requisitos físicos. Por ejemplo, en el artículo 95 del Código de Procedimientos se establecen 4 requisitos materiales. El primero, con el que se acredita la legitimación, tanto adjetiva, procesal, como ad causam, perdón. También los documentos, segundo requisito material, el documento base de la acción. El tercero, los documentos que pueden servir de prueba. Y como cuarto requisito material están las copias de traslado que servirán, las copias simples que servirán de copias de traslado para cuando se lleve el emplazamiento a cabo. Entonces, estos son los requisitos, hacia allá vamos a ir, pero antes de que nosotros podamos abrir estos artículos en el Código de Procedimientos y analizarlos y empezar a redactar, les insisto que ya que hemos definido que la estrategia la vamos bajando hacia un litigio y que ahora va a ser una demanda, pues también debemos de seguir cierta metodología antes de empezar a redactar. Tenemos que establecer la estrategia específica del litigio. Ya tenemos la estrategia legal para abordar el conflicto, ahora vamos hacia la estrategia específica de cómo elaborar esta demanda y cómo empezar a pensar en la estrategia específica del litigio.
Yo lo que hago es trabajar a través de este modelo que elaboré para facilitar el entendimiento de lo que podemos pensar como una estrategia, porque todos podemos pensar en que una estrategia debe de llevar ciertos requisitos. Yo creo y estoy convencido que para pensar en una estrategia ya de litigio, esta herramienta les puede servir. No es absolutamente necesario que sigan esta herramienta, pero sí que tengan en mente que los conceptos y elementos, figuras procesales que se mencionan en ellas, los deben de analizar y tener plenamente identificados para elaborar esta estrategia de litigio y antes de presentar, antes de elaborar la demanda, antes de pensar en redactar la demanda. Yo le llamo la integración molecular de la acción y su estabilidad. Utilizo la metáfora de que la demanda debe de analizarse como si fuera un átomo y esos átomos tienen ciertos enlaces y ciertos componentes. Si recordamos un poco las clases de química, los electrones, los protones, los neutrones, el núcleo y los enlaces y que giran en una órbita y varias cosas, ¿no? Entonces, utilizo esa metáfora para en esos electrones y protones y neutrones poner el nombre de ciertas figuras procesales y sustantivas que son necesarias que revise y que identifique antes de que empiece a redactar la demanda. Vamos a ver que en esos requisitos formales y materiales van a estar ligados cuando hablemos del artículo 980 del Código de Procedimientos que contienen los requisitos formales de la demanda de un juicio oral civil, vamos a ver que están vinculados con estas figuras que van a ver ahora en esta presentación de integración molecular de la acción. Bueno, primero tenemos esa órbita. La órbita sobre la que va a girar la acción, que vendría siendo el tipo de procedimiento, ¿no? El tipo de procedimiento ya lo estamos nosotros en esta materia ubicando como un juicio oral civil sobre el que voy a presentar una demanda en donde se debe de ejercer una acción. Esa acción va a gravitar si yo determino correctamente la competencia y las atribuciones del juzgado y presento bien mi demanda, esta demanda con esta acción va a girar durante esa vía, durante todo el tiempo, desde que presente la demanda hasta que se tenga por completamente ejecutada la sentencia. La acción, si ustedes recuerdan, hay varias corrientes o dos corrientes esencialmente. Para efectos de esta explicación, voy a utilizar una de las corrientes, entendiendo que la acción es única. Una de las corrientes, y que es la que hoy más prevalece, es que la acción es única. No hay varias acciones. La acción es única porque es el derecho fundamental que yo tengo de acceder o de acceso a la justicia, de acudir a tribunales a ejercer mi reclamo para que un tribunal traiga a esta juzgado a la contraparte para que dirimamos la controversia. La acción es una. Hay otra corriente que antes decía que pues las acciones son tantas acciones como derechos tenemos. Y desafortunadamente el Código de Procedimientos Civiles que tenemos hoy en día, si ustedes ven en los primeros artículos, van a encontrar que está la acción reivindicatoria, la acción pro forma, la acción de interdicto de recuperar la posesión, la acción personal. Es decir, nos da la idea de que hay varios tipos de acciones o varias acciones, lo cual teóricamente, de acuerdo a la primera teoría, es incorrecto porque la acción es única. Ahora, entendiendo que la acción es única, aquí para efectos de la explicación, pues sí, y en el efecto del taller, pues sí vamos a utilizar efectivamente ese desglose o esa clasificación que hace el Código de Procedimientos sobre el tipo de acciones. Entonces, bueno, vamos a tener, cuando nos llega un cliente o una persona que tiene un problema, vamos a escuchar su narrativa, vamos a escuchar
su postura, qué es lo que vivió, qué es lo que piensa que sucedió y cuál es el abordaje que él está haciendo desde un punto de vista no jurídico hacia el conflicto. Nosotros estaremos escuchando e iremos en nuestra cabeza y con nuestra experiencia determinando y cerrando la esfera hacia qué tipo de acción puedo ejercer. A ver, ahí. Cuando nosotros vamos escuchando la narrativa, vamos diciendo, bueno, esto podría ser una acción pro forma, una acción reivindicatoria, y ya vamos entrando en esa clasificación del Código de Procedimientos. Cada acción o cada tipo de prestaciones que nos piden tiene ciertos elementos que la configuran. Si vamos a poner un ejemplo, la acción reivindicatoria. Todas las acciones o la acción tiene los elementos constitutivos de la acción que se basan en hechos que están soportados en medios de convicción. Esta parte de la explicación quizá es la más importante, no que lo demás no sea importante, es importante, pero cuando vamos a litigio, si perdemos un asunto porque no sabemos identificar los elementos constitutivos de la acción, en verdad sería como subirse al ring a pelear y que nos den el knockout sin que ni siquiera nosotros podamos levantar las manos. ¿Por qué lo digo? Porque su contraparte puede ofrecer pruebas, puede ofrecer argumentos, puede decir que no procede la acción y tendrá que demostrar excepciones. Pero cuando un juez determina, es más, podría ser que la contraparte ni siquiera conteste la demanda porque ve que está tan mal hecha la demanda que no describimos los elementos constitutivos de la acción, que podría decir, yo ni me voy a tomar el tiempo de contestar la demanda. No están configurados los elementos constitutivos de la acción. Y el juez podría declarar la rebeldía, es decir, imagínense la escena, subirlos al ring, a una pelea, en donde el juez diga, ¿saben qué? No voy a dejar subir a la parte demandada al ring, o no se va a subir, no llegó, y aún así van a perder la pelea ustedes que sí están en el ring, ustedes que sí plantearon la demanda. ¿Por qué? Porque no se pusieron los guantes. Es tan esencial como eso, esto de no encontrar los elementos constitutivos de la acción. Entonces, determinar el tipo de acción que voy a seguir es importante, decir, bueno, me parece que es una acción reivindicatoria. Y el siguiente paso de determinar si es o no es, vamos a hacer el análisis entonces de los elementos constitutivos de la acción reivindicatoria. ¿Qué perseguimos con una acción reivindicatoria? Lo que perseguimos es que nos regresen la posesión del bien del cual yo soy titular y del cual no tengo la posesión. Es decir, la posesión la tiene un tercero y esa posesión es ilícita. Acabo de describir en varias frases los elementos constitutivos de la acción. El primer elemento constitutivo de la acción reivindicatoria sería el que tengo la propiedad del bien. La legitimación me la va a dar la propiedad del bien. Ese es el primer elemento constitutivo. Si yo quiero iniciar una acción reivindicatoria de un bien que me prestaron, porque digo, híjole, ¿con qué cara voy a ir con el que me prestó la casa y le voy a decir que pues me quitaron la casa? No, yo me la prestó, yo voy a defender que me regresen la casa. Y digo, pues voy a iniciar la acción reivindicatoria. Pues ya no estoy cubriendo el primer elemento. Puede ser otra acción, pero ya no es la acción reivindicatoria, porque el primer elemento constitutivo que me pide esta acción es ser propietario del bien.
Si soy poseedor del bien, si me lo dieron en arrendamiento, me lo dieron en comodato, me lo dieron en uso, en habitación, en cualquier figura que ustedes piensen que está en el Código Civil en donde se transfiere la posesión, pero no la propiedad, estoy frente a otro tipo de acción, pero no la acción reivindicatoria. Entonces, imagínense que yo proponga una acción reivindicatoria, elaboro mi demanda y desde luego pues no voy a tener ningún elemento para demostrar que soy el propietario. O sea, en ese caso, la contraparte diría, pues ni contesto la demanda. ¿Por qué? Porque no se puso los guantes. No está demostrando el elemento constitutivo de la propiedad. Y sin eso, aunque yo no conteste, el juez va a tener que estudiar de oficio y va a declarar improcedente la acción. Entonces, tenemos que identificar los elementos constitutivos de la acción. Otro elemento constitutivo de la acción reivindicatoria. Supongamos que sí tengo la propiedad. ¿Con qué puedo acreditar la propiedad? Ahorita lo vamos a ver en los elementos de convicción. El siguiente elemento constitutivo, que me regresen la posesión de un bien que lo tiene un tercero. Entonces, el otro elemento constitutivo es demostrar que no tengo la posesión. Ahora, vamos a ver, o ya lo vieron en procesal civil, pero si no lo vamos a revisar aquí de nuevo. Yo no puedo demostrar que algo no existe, que algo no, o sea, una negación no es demostrable. Hay reglas en las que se invierte la carga de la prueba, pero por regla general, cuando yo digo no tengo la posesión, pues no puedo acreditar que no tengo la posesión. Es como pedirles que acrediten que no existe un unicornio. ¿Cómo podríamos acreditar que no existe un unicornio? Eso no se puede demostrar. Pero la frase que yo les estoy diciendo, no tengo la posesión, si yo no tengo la posesión, implícitamente lleva la afirmación de que si no la tengo yo, la debe de tener alguien más. Eso es un tercero. Entonces, el elemento constitutivo de la acción referente a que no tengo la posesión es acreditar que la tiene un tercero la posesión. Hay otro elemento que ya mencioné. Esa posesión debe ser ilícita porque efectivamente puede tener un tercero la posesión, pero puede ser que la posesión la tenga de manera lícita. Por ejemplo, que haya un contrato de arrendamiento vigente entre las partes. Entonces, sería ilógico que yo pida por medio de la acción reivindicatoria que me devuelvan el bien inmueble que le renté a X persona. Esa X persona opondría la excepción diciendo, pues yo tengo la posesión efectivamente y efectivamente Hugo Carrasco es el dueño del bien, pero yo tengo la posesión derivada de un contrato de arrendamiento vigente y declararán improcedente la acción porque no acredito el elemento constitutivo de la ilicitud de la posesión. Siguiente elemento constitutivo que no lo van a encontrar en la ley, hablando de la acción reivindicatoria. Tengo que acreditar que el bien que estoy reclamando la posesión y el bien que el tercero tiene, o sea, que estoy reclamando la posesión del cual soy titular y el bien que el tercero tiene, hay identidad en ese bien. Es decir, que lo que reclamo y lo que tiene el tercero es efectivamente lo que se me debe de regresar porque yo soy el dueño. Pensemos, voy a trasladarlo no a bienes inmuebles, a coches. Yo tengo una Brasilia que van a escuchar durante varias veces en el curso. Esa Brasilia, independientemente de que yo la puedo identificar, tiene datos para que se pueda identificar legalmente hablando. En la factura de la Brasilia viene el número de motor y viene el número del chasis o el número de serie. Esos dos datos los puedo encontrar en el vehículo y eso es lo que vincula la factura con el vehículo. Porque yo podría pasar, esperar en la calle y pasar y ver pasar cualquier Brasilia y decirle al juez, esa es la Brasilia, esa es mi Brasilia. Pues el que tiene la Brasilia
que estamos viendo pasar, que no es mi Brasilia, podría oponer la excepción diciendo, no, su señoría, no hay identidad entre el bien que yo tengo y los datos de la factura que Hugo Carrasco presenta en su demanda. Entonces, como ven, son 4 elementos constitutivos de la acción en este caso. En otros tipos de acciones puede haber un solo elemento constitutivo de la acción, 2, 3, 4, 5 o 10. En el tema de la acción reivindicatoria estamos hablando de 4. Por lo tanto, deberán de tener identificadas en su estrategia 4 esferas que digan elemento constitutivo de la acción y decir, el primer elemento, propiedad. Segundo elemento, no contar con la posesión o que la tenga un tercero, la posesión la ostente un tercero. Tercer requisito o elemento constitutivo, que la posesión sea ilícita. Y cuarto, identidad del bien y de la titularidad del bien. Esos son los 4 elementos constitutivos. Si ustedes ven en la esfera de elemento constitutivo, hay una línea divisoria en la esfera y abajo viene la palabra hechos o hecho. Todos los elementos constitutivos, la propiedad, la posesión, la identidad del bien, tienen que estar sustentados en hechos. Cuando vimos el concepto de demanda, en el concepto de demanda, en las palabras de negrita, se resaltaron que se deben describir los hechos y se deben de establecer el tipo de acción. Ya no mencioné en ese concepto porque va implícito en la acción los elementos constitutivos de la acción, pero todos los elementos constitutivos de la acción deben de estar vinculados con un hecho, con algo que sucedió a partir de que les están presentando el caso y que está vinculado con el elemento constitutivo de la acción. Ojo, no confundir el elemento constitutivo de la acción con un hecho, ni tampoco con el medio de convicción. Son 3 cosas diferentes. Por eso es importante un modelo como el que estoy enseñándoles, porque no es tan fácil llegar a entender lo que les estoy diciendo en la práctica. Y lo acaba uno aprendiendo a base de golpes cuando uno redacta mal una demanda. Cuando uno piensa que redactando el medio de convicción estoy dando el elemento constitutivo y el hecho, o viceversa. Están vinculados, sí, pero son 3 cosas diferentes. Una cosa es el elemento constitutivo. Regreso a los ejemplos de la acción reivindicatoria. El primer elemento constitutivo es la propiedad. Ojo, tengo que encontrar en la narrativa que me está dando mi cliente cuál es el hecho que configura la propiedad en su favor. ¿Cuál es el hecho en la narrativa que configura la propiedad? Fíjense la distinción. Y tercero, ¿cuáles son los medios de prueba que me está aportando para acreditar que ese hecho existió? Y si acredito que ese hecho existió, puedo entonces demostrar el elemento constitutivo de la acción y por lo tanto proceder a la acción. Para el elemento constitutivo consistente en la propiedad, ¿cómo puede llegar a mí? Puede llegar a través de diversos actos jurídicos. Puede ser una compraventa, puede ser un embargo, puede ser una sucesión, puede ser varias formas en que yo adquiera la propiedad. Puede ser la accesión, hablando de derechos reales. Entonces, yo tengo que ubicar cuál es el hecho que me está dando la propiedad de ese bien. Y puedo entonces, una vez que tengo el hecho, decir, estar tranquilo hasta ahorita de que tengo el elemento de convicción, tengo el hecho y tendría ahora que buscar cuál es la prueba con la que voy a acreditar el hecho. Ahí en las esferas ustedes ven 3 esferas de medios de convicción. Pueden ser más, pueden ser 10. Tantos medios de convicción. El Código de Procedimientos Civiles dice que yo puedo aportar todo el material probatorio que considere necesario para poder acreditar los elementos constitutivos de mi acción.
Puedo presentar una confesional, una testimonial, una documental privada, una documental pública, un informe de autoridad, una pericial, pruebas científicas, la pericial. O sea, puedo presentar muchos medios de prueba. Fíjense, si yo después de este análisis arribo a esta conclusión, yo necesito tener en mi análisis bien descrito el elemento de convicción, cuál es el hecho en el que se funda y cuáles son las pruebas que voy a poder tener acceso en el juicio para poder acreditarlo. Si me faltan una de estas tres esferas, puede ser muy verídico lo que me diga el cliente, pero me están faltando elementos. Si yo, por ejemplo, digo, sí, él me dice que es el propietario, él me dice que el 22 de enero del 2021 compró la casa, pero no me da ningún medio probatorio, no me da un documento, no me da una escritura, no hay testigos, pues no voy a poder acceder a una demanda. Puedo presentar la demanda, claro, pero no voy a tener elementos para acreditar, y sin elementos para acreditar no me van a dar la razón, porque tanto es importante ser coherente en la descripción de los hechos, como también tener elementos de convicción para acreditar lo que estoy sosteniendo que fueron los hechos. Si no, no voy a poder acreditarlo. Por eso es muy importante hacer este análisis a esta altura. Entonces, regresando al ejemplo de la reivindicatoria, el elemento constitutivo es la propiedad, el hecho. En la narrativa él me dice que el 22 de enero del 2021, ante el notario número tal, se protocolizó la escritura del contrato de compraventa sobre el bien inmueble ubicado en la calle de las Rosas, número 29 de la colonia Las Flores de la Ciudad de la Esperanza, de la colonia de la Esperanza en la Ciudad de México. Y ese contrato lo firmaron A y B. Ahí está mi hecho. Es lo que tengo que describir. ¿Qué hechos tengo que describir? Primero, tengo que entender cuáles son todos los hechos que trae mi cliente y de ahí extractar los que son jurídicamente relevantes. ¿Cuáles son los jurídicamente relevantes? Los que están vinculados con los elementos constitutivos de la acción. En este caso, el cliente me puede describir, mire, el día 22 de enero era un día soleado, recuerdo que eran las 11 de la mañana, había mucho sol, tuve la necesidad de preparar una jarra de agua de Jamaica para poder hidratarme, tomarme mis medicinas, muy importante, y empezar a narrar muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Todo eso no hay una prohibición para que no lo incluyamos en la demanda, pero todos esos hechos no son jurídicamente relevantes y vamos a hacer una demanda kilométrica. Recuerden ustedes también lo que en las primeras clases nos decían los jueces, el doctor Serrano y el doctor Hilmer. Hay que ser precisos y concisos. De hecho, el mismo Código de Procedimientos, cuando nos pide la redacción de los hechos, nos pide narrarlos breve y sucintamente. Entonces, tenemos que circunscribirnos a lo que es relevante desde el punto de vista jurídico. Entonces, ya tenemos identificado el hecho, vamos a ver con qué lo vamos a demostrar. Se mencionó en lo que acabo de indicar que hay una escritura, entonces tengo como elemento de convicción un documento público, podré presentar la confesional de mi contraparte, le haré la pregunta a mi cliente si hubo testigos y si hay algún otro medio de convicción que podamos utilizar. Podría ser el registro público de la propiedad y del comercio, te expide los folios reales en donde se mencionan quiénes son los propietarios y la historia del bien inmueble, podría ser otra documental pública. Entonces tengo que ver cuáles son todos los medios de convicción y ahí determinar cuáles son idóneos y cuáles no, cuáles sí presento y cuáles no. Pero puedo estar tranquilo de que mi primer elemento de convicción está cubierto. Me paso al segundo elemento de convicción y así sucesivamente hasta que logre hacer el análisis de todos los elementos de convicción. Una vez que he hecho el análisis de todos los elementos de convicción, vamos
a trabajar con estas esferas, que ya también les he mencionado que es importante que tengan ustedes en mente, en consideración. Esperen un segundo, estoy viendo la hora para que no se me vaya a pasar el tiempo. Ok. Las siguientes esferas es, ya tengo analizado que voy a tratar de recuperar en litigio la posesión del bien del cual soy titular. Pues ahora buscaré en tratados internacionales y en la Constitución cuál es el derecho humano que está vinculado con esta acción. ¿Cuál es el derecho fundamental que tengo? Pues el derecho de la propiedad. El derecho fundamental, el derecho humano a tener propiedad. Tanto en tratados internacionales como en nuestra Constitución se encuentra consagrado el derecho humano a la propiedad. Y también tengo que saber, no estoy pensando que lo van a violar inmediatamente, pero todos los derechos procesales, el derecho de acceso a la justicia, podría ser, imagínense que yo presento mi demanda, que me sucedió en un caso, que estaba yo pensando llegar a ese extremo, en donde lo tuve que presentar en juzgado de Morelos, juzgado federal en la Ciudad de México y juzgado local en la Ciudad de México. Los tres juzgados, el primero negó la competencia, el segundo también negó la competencia, el tercero pensé que también la iba a negar. Ya no había dónde más. Imagínense que el tercero en ese caso me hubiera dicho, yo tampoco soy competente. Entonces se me estaría violando el derecho fundamental de acceso a la justicia, además de no solamente en tratados internacionales, sino en la Constitución. Y eso ya sería materia para irme al amparo y eventualmente a la Corte Interamericana. Pero ya debo de tener más o menos ubicado en mi planteamiento, en mi estrategia, cuáles podrían ser los derechos sustantivos y procesales que pudieran ser violados para poder decidir primero, si veo que mi caso va a tener una problemática específica en la fijación de la competencia, pues ya me empiezo a hacer a la idea de que voy a tener que redactar un capítulo especial en la demanda para decirle al juez, ¿es usted competente en términos de este y artículo? Si usted se declara incompetente, estaría violando el derecho fundamental de acceso a la justicia consagrado en el artículo tal y en el artículo tal. O si yo veo que puede llegarme a aplicar un artículo que yo considero que viola el derecho de acceso a la justicia, ya en mi demanda estaré diciendo, y usted debe dejar inaplicado este artículo porque viola mi derecho de acceso a la justicia. Regreso al ejemplo que di en alguna de las conferencias, cuando viene como requisito la firma la firma de la demanda, y en caso de que no pueda o no sepa firmar, debe de poner la huella digital. Si yo estoy consciente de que mi cliente no tiene huellas digitales porque no tiene extremidades ni superiores ni inferiores, sé que me voy a enfrentar en un problema para cubrir ese requisito de la firma. Y desde que redacto mi demanda, debo de ser proactivo y pedirle al juez que en ejercicio del control difuso de convencionalidad, cuya facultad tiene constitucionalmente, debe dejar inaplicado el requisito que se contempla en el artículo tal del Código de Procedimientos, en el 980 fracción, no me acuerdo 7 o 6, en donde pide este requisito que mi cliente no puede cumplir porque no tiene huellas digitales. Y por lo tanto, si se previene o se desecha la demanda, se estaría violando el derecho fundamental de acceso a la justicia. Vean cómo yo ya desde este momento ya estoy planeando la estrategia a seguir, porque sé que hay un requisito procesal que no voy a poder cumplir, pero que es violatorio al acceso a la justicia. Ojo, no quiere decir que si yo no cumplo un requisito, entonces todo es violatorio de acceso a la justicia. Tienen que encontrar el argumento de por qué es violatorio de acceso a la justicia. No se vayan con la finta de que si no cumple el requisito, entonces alego que es violatorio de acceso a la justicia. No. Traten de cumplir todos los requisitos, pero cuando en realidad hay un requisito que es imposible de cumplir jurídica o materialmente hablando,
pueden armar un argumento como el que les estoy presentando. Entonces deben de tener ya plenamente identificados, si por ejemplo su cliente es un menor de edad, deben de tener todos los tratados internacionales que hablen sobre los derechos humanos de los menores identificados. En otro caso, que les mencionaba yo, en algún caso que solicitamos la rectificación de acta de una persona ya adulta que recibe pensión, por error presenté toda su documentación para acreditar que su nombre en el acta de matrimonio estaba mal. Y presenté pasaportes, identificaciones, la dejé sin identificaciones. Y la que vino a resaltar el error de mi parte es la credencial de adulto mayor para recibir la pensión en la Ciudad de México. La ley que establece esa pensión indica que la credencial es indispensable para poder cobrar la pensión. Si no la exhiben, no pueden cobrar la pensión. Entonces, cuando yo le pido, y la señora, ya que presenté la demanda, la señora me indica que quiere que le regrese su credencial para que pueda cobrar la pensión. Y le digo, ¿cómo no? Se la voy a pedir al juez, le pido la devolución y me dice, no te la puedo devolver porque son piezas de autos. Y entonces, no podía yo regresarle la credencial a la señora y ella no podía ejercer su derecho fundamental a la pensión, no podría cobrar la pensión. Por lo tanto, tuve que analizar los tratados internacionales que hablaban sobre la pensión para adultos mayores para poder hacerle ver al juez que tenía que devolverme ese documento que no era esencial porque ya tenía otro material probatorio para poder acreditar el nombre correcto. Esperen un segundo. Listo. Entonces, vean cómo debo de tener, antes de empezar a redactar la demanda, visibilidad de cómo esta estrategia se debe de ir construyendo. Ya que tengo identificados los elementos constitutivos de la acción, los medios de convicción, los hechos, el derecho fundamental que está vinculado, tanto sustantivo como adjetivo, los tratados internacionales y la Constitución. Ojo, aquí nos faltaría agregar no solamente hablando de la Constitución federal, sino también hoy en día la Constitución de la Ciudad de México tiene todo un capítulo, toda una descripción de derechos humanos que también sería necesario identificar para efectos de nuestra demanda si es en la Ciudad de México. Una vez que tengo identificado todo esto, vamos ahora a la pretensión. La pretensión en términos generales es lo que yo quiero que me den, que declare el juez la procedencia de la acción en términos generales. Y eso se va a impactar en prestaciones específicas. En la acción reivindicatoria la pretensión es que declare procedente mi acción y que con ello condene al pago de ciertas prestaciones a mi contraparte. ¿Cuáles son las prestaciones? La prestación de que me devuelva la posesión del bien del que soy titular y que me la devuelva en buen estado. Esas serían las pretensiones, las prestaciones más bien en específico. También pondré como prestación el pago de gastos y costas en el juicio y cualquier otra que legalmente sea procedente. Debo de identificar cuáles son las prestaciones y también aterrizar a mi cliente, porque él me puede decir, quiero que me devuelvan, que además me pague A, B, C, D, F, G, que no tiene sustento. Yo tengo que ponerle el alto al cliente y decirle, solamente puedo reclamar como prestaciones A, B y C. La D, E, F, G, H no la puedo. No la puedo y a lo mejor cuando la prestación no cumple en mi estrategia, no cumple todas las necesidades de mi cliente, a lo mejor es que la acción
la voy identificando bien, pero llega un momento en que no, esa prestación no la puedo reclamar, a lo mejor hay otra acción que sí me permite reclamar esa prestación, y ojo, cuando vean que no coincide, pues analicen otra acción para ver si otra acción es la que sí le da acceso a esa prestación. Después de analizar la pretensión, tengo que revisar la legitimación. La legitimación me va a determinar quién puede tener la categoría de actor y quién la de demandado. ¿Quién puede ser actor? No en el nombre específico, fíjense, no en el nombre específico, no, ahorita todavía no llego al nivel de decir el actor es Hugo Carrasco, sino quién es el titular de la acción, de una acción reivindicatoria. El actor debe de etario. La Brasilia de la que les he estado hablando, me la regaló mi papá cuando entré a la universidad a entrar a la carrera de Derecho. Luego les voy a contar toda la historia, pero él me la regaló. Cuando fuimos por ella, él decidió que la factura quedara endosada, que no está bien dicho endosar una factura de un carro, pero coloquialmente todos sabemos que es el endoso, endósame la factura. ¿Qué es un endoso? Es una cesión de derechos, no es el endoso. El endoso es un acto jurídico propio de los títulos y operaciones de crédito. En México la factura no es un título ni operación de crédito. En otros países sí, en México no. Por lo tanto, el endoso no está bien para ceder los derechos de la factura. El titular le cedió los derechos de la factura y quedó como propietario mi papá. Y yo hasta hoy traigo la Brasilia conmigo. Jurídicamente soy el poseedor. Si algo le pasa a esa Brasilia y yo intento una acción reivindicatoria, yo no puedo ser el actor, o sea, yo no soy el titular, yo soy el poseedor, jurídicamente hablando. Entonces, tendría yo que ir con mi papá y decirle, fírmame la demanda como actor. ¿Por qué? Porque la categoría de actor ya quedamos que es el que tenga la titularidad del bien. Ya después cristalizo la persona física, pero ¿quién puede ser el titular de la acción reivindicatoria? El dueño de la cosa. ¿Quién puede ser el demandado? Aquí se abren dos opciones. Quedamos que el tercero que tenga una posesión ilícita del bien. El Código de Procedimiento, si ustedes van a la acción reivindicatoria, dice que puede dirigirse la acción en contra del que tenga la posesión o de en contra o en contra de el que tenía la posesión, pero para evitar la demanda, entregó la posesión a otro, una posesión derivada. Entonces ahí tenemos dos poseedores. Bueno, uno que la tenía y se deslindó de la posesión para no tener el problema, y el que adquirió la posesión ilícita. Entonces, esos dos pueden ser los demandados. Ya les puedo poner nombre después. La legitimación, como se los he mencionado, la tenemos como ad causam y ad processum. La legitimación ad causam, ya que sé que el dueño es el actor y que el dueño, en este caso de la Brasilia, es mi papá, yo puedo hacer dos cosas, decirle a mi papá, pues vas a tener que firmar todos los documentos y vas a actuar en propio derecho, o vamos a darle la representación, me das a mí la representación a un abogado, si tenemos con qué pagar el notario y queremos que sea a través de un poder, me dará a mi papá el poder a través de un notario, o si no tenemos dinero o queremos hacerlo con un mandato judicial, utilizaremos el artículo 112, párrafo cuarto, para darle las atribuciones de representación en el juicio a quien, al abogado que contratemos. Ahí tendremos la legitimación ad causam como la ad processum. Y tenemos que saber también que, pues la ad causam, ¿con qué se acredita? ¿Con qué acredito que es titular? Con la factura. Ahí está el medio de convicción. ¿Con qué acredito que el abogado que contraté para defender el caso tiene la legitimación ad processum? Con el poder, pues necesito presentar la escritura del poder, la copia certificada. O necesito
la demanda, redactar el artículo 112, dándole las atribuciones del párrafo cuarto para establecer el mandato judicial. Y vamos ya terminando. Después de analizar todo esto, tengo que determinar en qué juzgado lo voy a presentar, es decir, la competencia. Hay 4 criterios: grado, territorio, materia y cuantía. Analizaré la ley orgánica y en las reglas de fijación de competencia del Código de Procedimientos, qué juez es el competente y si el juzgado oral civil tiene la competencia derivado de la cuantía. Pero no solamente eso, tenemos que ver la materia, porque hay juzgados orales civiles, familiares y mercantiles. Y también tenemos que determinar si es competente el juez oral civil de la Ciudad de México o de algún otro, de alguna otra entidad. Todas estas elementos, protones y neutrones que les había yo mencionado, están vinculados y están unidos, y es ahí, si alguno de esto no lo tengo plenamente bien identificado, con sus medios de convicción y todo está bien, no hay estabilidad en la acción y no se las van a declarar procedente. ¿Ok? En eso consiste la integración molecular de la acción. Hasta aquí esta presentación.